Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este primer plano que tiene un tema coyuntural, y decimos coyuntural porque coincide con que este año se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante. Eso tiene unas incidencias de carácter histórico, pero también muy actuales frente a lo que nuestro mundo está viviendo y frente a lo que América Latina y Colombia también está viviendo. Hay una programación especial sobre la cual también hablaremos en el desarrollo de nuestro programa. Quiero presentar a mis invitados, todos ellos especialistas y por demás conocedores de esta materia, para que nos ilustren un poco cuál ha sido y cuál será el desarrollo de estos 500 años de la Reforma Protestante. Debo comenzar como corresponde por las damas. Reverenda Marta Muñoz Duarte, ella es ministra de la Iglesia Presbiteriana. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Bienvenida. El doctor David López, él es asesor de la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Hablaremos también de esa libertad de cultos. Es doctor en estudios políticos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Muy bien, y en algunos instantes estará también aquí el obispo presidente de la Iglesia Luterana en Colombia, el obispo Atahualpa Hernández. Iniciemos con una primera visión, que era una primera observación de parte de usted de lo que significó, significa o significará 500 años de la Reforma Protestante. Quiero comenzar por usted, doctor David López. Bueno, los 500 años de la Reforma Protestante marcó un hito en la historia de la humanidad, en el sentido en que por primera vez pues el asunto de la religión, de la confesión de fe, queda en el plano de la libertad de conciencia de cada individuo. Y en ese sentido pues es un gran espacio que se abre para la emergencia de las libertades individuales y por ende pues también esas libertades individuales reflejadas en el ámbito también político, ¿no? ¿Partió de alguna forma el momento histórico? ¿Lo partió en dos de alguna manera? ¿Movió al mundo? Sí, podríamos decir que en esta historia de Occidente, que es fundamentalmente cristiana, digamos que trazó una ruptura histórica porque, como es bien entendido, pues en la época que precedió el cristianismo, digamos, como religión, era establecido, digamos, en todo el territorio europeo y era una cuestión también de los reyes, de los emperadores y de sus súbditos. Pero con la Reforma Protestante, digamos, el hecho de desarrollar una fe mediada por la conciencia de cada creyente, sobre todo la interpretación de las Escrituras, obviamente pues traza una ruptura en la historia del cristianismo. Ya hablaremos de Lutero y lo que seguramente le habría pensado en su momento. Su visión de estos 500 años de la Reforma Protestante. Bueno, para nosotros como presbiterianos es algo importantísimo. Este año celebramos 500 años de Reforma. Nosotros tenemos un lema como reformados y es Iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos quedamos estancados, que no son 500 años viviendo en el pasado, sino que como iglesia estamos reformándonos de diferentes formas, como seres humanos, como en la parte educativa, en la parte social, en la parte política. Debemos estar día a día reformándonos, quedándonos con nuestras bases, con los principios que tenemos como reformados, pero pensando a futuro, pensando en el ya y en el futuro. ¿Esa reforma incluye el hecho que usted sea ordenada como ministra de la Iglesia Presbiteriana? En el caso de la Iglesia Presbiteriana, sí. Nosotros somos una iglesia que, como todo el mundo sabe, tenemos los colegios americanos, y en los colegios americanos y en nuestra iglesia se habla bastante sobre libertad. Se habla sobre el derecho de la mujer, se habla del derecho a las otras personas independiente de los credos o independiente de las creencias. Sobre principios bíblicos. Principios bíblicos. Okay. Para nosotros la base nuestra es la palabra de Dios. Eso sí es importantísimo. Y nosotros, por ser una iglesia de un pensamiento que viene desde Calvino, por eso nosotros somos también ordenadas por estos principios. Muy bien. Aquí debo preguntar para orientación de los televidentes, doctor David, Calvino o Lutero, Lutero o Calvino, ¿qué tanto los dos tuvieron tanta incidencia? Porque la gente de pronto podría decir, alguno de los dos podría tener algún liderazgo, pero quiero preguntarle en ese sentido. Sí, a veces nosotros cuando hablamos de la Reforma Protestante se toma como punto de referencia todo el ejercicio, digamos, teológico que hizo Martín Lutero. Correcto.
pero lo cierto es que al referirnos a la Reforma Protestante hay que entenderlo como un movimiento, como un espíritu de época, en el cual hubo varios reformadores, entre ellos también Juan Calvino, digamos, y también otros más que la historia pues reconoce como reformadores. En ese sentido, Lutero tenía plena conciencia de lo que podría representar esas tesis de él en su momento. Yo creo que Lutero, desde el punto de vista de la psicología o de la motivación con que Lutero, digamos, promulgó estas tesis, él actuó de buena fe como un gran católico. Ajá. Porque de hecho lo que buscaba era una reforma en el cristianismo católico occidental. ¿Que tenía restricciones para el acceso a temas como la Biblia, cosas por el estilo? Exacto, puede ser, sí. Es decir, las Sagradas Escrituras, pues esa interpretación estaba supeditada a lo que en la Iglesia Católica se llama el magisterio. Pero en la conciencia de Lutero la búsqueda es por un encuentro personal de salvación, un encuentro místico de salvación. Y lo interesante es que esto trae consecuencias que probablemente nunca pensó o nunca esperó. El mismo hecho que Lutero nunca pensó salirse de la Iglesia Católica. Exacto, nunca. Exacto. Él, cuando comenzó con las ideas que él tuvo escribiendo y todo, jamás la idea fue él retirarse de la Iglesia Católica. Las circunstancias, lo que se dio después de lo que él dijo y escribió fue lo que dio que él lo retiraran de la Iglesia. Pero les quiero preguntar, ¿eso también movió a la Iglesia Católica en el sentido interno de la forma de desarrollar el rito religioso de la misa, por ejemplo? Bueno, inicialmente la reacción que tuvo la Iglesia Católica fue lo que se denominó el movimiento de contrarreforma. Y el movimiento de contrarreforma, pues en el fondo lo que buscaba era afirmar todavía más las raíces católicas, ¿no? Si queremos hablar de un acercamiento con las ideas protestantes o de Lutero, tendríamos que hablar más bien de Concilio Vaticano II en el siglo XX, donde más se acerca, porque en el Concilio Vaticano II en los años 60 del siglo XX lo que promueve es el uso y la lectura de la Biblia en el idioma de cada pueblo. Y la traducción, entiendo que y también la traducción del texto, porque la traducción o la versión autorizada era la Vulgata Latina, la Biblia en latín, por ejemplo. Y la misa en latín. Y la misa en latín. Entonces, el acercamiento que hace Concilio Vaticano II es a una iglesia más del pueblo y para el pueblo, en el lenguaje del pueblo. ¿Incluso la imprenta tendría algo que ver en ese momento históricamente? En el siglo XVI, digamos, con la reforma de Lutero y de Calvino, más bien estas ideas de reforma hacen uso ya de la tecnología de la época, que era la imprenta, para la difusión de ideas en aquella época. Hablando de la Iglesia protestante, reverenda, ¿qué comenzó a surtir a partir de esos 500 años? ¿Qué modificó o qué alentó también? Bueno, mira que Lutero, en sus inicios, uno de los principales pensamientos de él él invitó a los príncipes para que abrieran más escuelas. Invitó a la gente para que los niños fueran educados no solo con la idea de que aprendieran a leer las escrituras, sino que también pudieran analizar por medio de no solo la razón, sino también la parte de la voluntad lo que estaba sucediendo, porque Lutero decía, es que no es solamente a veces leer, sino analizar lo que estamos haciendo. O sea, no vas a leer las escrituras y vas a ir enfrente solamente de lo que tienes, no, tú tienes que analizar. Dios te da la forma a ti para analizar de lo que estás leyendo. Entonces, para él fue importantísimo también la educación. La educación. Y después, pues, Calvino en Francia hace lo mismo, a su vez. Fue importantísimo, yo creo que de la reforma surge eso, la formación, que la gente aprendiera a leer. Inicialmente las escrituras para trabajarlas en la escuela dominical. Es un cambio de formar. ¿Por qué? Porque la Biblia era leída en latín. Y el sacerdote leía la Biblia de espaldas. Y leía, y la gente a veces no sabía qué estaba leyendo, o sea, daban por hecho que lo que estaba diciendo era cierto porque estaban en la iglesia, pero Lutero y Calvino a su vez están hablando de formar y de educar, de enseñar a leer las escrituras, para que la gente pueda aprender. De hecho, hay una íntima relación entre reforma protestante, Biblia, en el idioma, digamos, del pueblo germano en este caso, y la formalización del idioma alemán. Bien, entonces, esto es interesante porque estas ideas luteranas difundidas
y acogidas por los príncipes hermanos, en cierto sentido está generando una identidad de que pertenecemos a una comunidad política un poco distinta de Roma, ¿no? Claro, pero eso me lleva a preguntarles también en aspectos incluso políticos, porque hay que también llevarlo a ese escenario. En su momento, ¿generó también un cambio en las decisiones políticas de esos pueblos en ese momento? Sí, cuando comienza todo este movimiento de la reforma, muchos príncipes se aliaron a estos movimientos, por conveniencia algunos y otros porque estaban seguros de lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, y ellos veían que las ideas que traía, voy a hablar un poco de Calvino, que es mi iglesia, de Calvino. Calvino, ¿qué decía? Les decía a los, primero que abrieran más escuelas y que formaran a los niños, que educaran, es más, Calvino decía, todas las personas que lleguen a Ginebra por todos estos problemas de que la gente estaba saliendo de sus pueblos de Europa y llegaban allá, entonces decía, los vamos a recibir, pero los vamos a enseñar, les vamos a formar, los vamos a enseñar, les vamos a que aprendan a leer y todo eso, para que ellos más adelante aprendan a trabajar. Okay. No es darles todo y no hacen nada, sino llegan acá, claro, pero los vamos a educar y los vamos a formar. David, ya en segundos voy a ir a unos importantes mensajes muy breves y al regreso vamos a hablar también de esas incidencias políticas, de lo que usted considera que tuvo como efecto también toda esta serie de reformas, y queremos recordarle a nuestros televidentes, están abiertas nuestras redes sociales para que ustedes también se sumen a este diálogo, a esta conversación a propósito de los 500 años de la Reforma Protestante. Serán mensajes muy breves, regresamos en contados instantes. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. En el 2017, la fuerza informativa de Cable Noticias día a día asume los retos crecientes de la globalización, adaptándose a las transformaciones sociales, políticas y económicas en una sociedad cambiante. Siendo nuestra responsabilidad brindarle toda la información con la inmediatez y veracidad que requiere un mundo en constante movimiento. Cable Noticias, 24 horas de información. Poros abiertos, flacidez, arrugas y ojos caídos la hacen ver mucho mayor. Le presentamos Derma One, un eficaz dispositivo médico de uso terapéutico que le ayudará a mejorar la apariencia de su rostro en poco tiempo, gracias a su sistema de estimulación cutánea de alta frecuencia que ayuda a atenuar las arrugas, marcas de expresión y envejecimiento de la piel mediante la generación de ozono. El paso del tiempo afecta a la piel de muchas maneras. Las líneas de expresión se convierten en arrugas, las lindas pecas en horribles manchas y la piel de porcelana en poros abiertos. Derma One está aquí para ayudarle a mejorar su piel gracias a su sistema de estimulación cutánea que actúa como cientos de deditos masajeando el rostro. Además, está diseñado para su uso en el hogar. En el negocio del entrenamiento todo depende de cuán joven te veas, y con Derma One siento que tengo otra oportunidad. Lo uso todas las noches sin excepción. Mi piel está resplandeciente, se siente firme, huele bien, siento una sensación de frescura y cuando termino siento que he hecho lo mejor que puedo hacer por mi piel. Y cuando me miro al espejo sé que es así. Me encanta. No tengo problemas para expresar cuánto amo mi Derma One. Derma One le facilitará la vida, ya que además de cuidar su bolsillo, su sistema portátil le permitirá llevarlo a cualquier lugar que desee y sin detener sus actividades diarias. Derma One incluye un elegante bolso viajero para guardarlo y llevarlo de viaje, un DVD instructivo y un práctico manual de instrucciones. Con Derma One no tema verse al espejo, porque su reflejo mostrará de nuevo ese rostro que alguna vez despertó suspiros al pasar. ¿Qué espera? Compruébelo ahora. Le damos una garantía de 90 días, 3 meses, y si no queda satisfecha, le devolveremos su dinero. Esta satisfacción garantizada es prueba de cuánto confiamos en la calidad de nuestros productos. Con Derma One le ayudará a mejorar la apariencia de su rostro en poco tiempo, gracias a su sistema de estimulación cutánea de alta frecuencia que ayuda a atenuar las arrugas. Llame al número que aparece en su pantalla, ordene Derma One y observe los asombrosos resultados que usted podría conseguir con este novedoso sistema. Vea la señal de Cable Noticias a través de los siguientes operadores: ETV, canal 254, Claro, canal 465, Claro Señal HD, canal 1465, Puerto Rico, canal 739, UNE, canal 190, DirecTV, canal 147 para Colombia, canal 727 para Latinoamérica,
Movistar, Canal 416. Cable Noticias, 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los 500 años de la Reforma Protestante y desde luego llegaremos también al tema de Colombia. Quiero darle la bienvenida al obispo presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Colombia, Atahualpa Hernández. Obispo, muchas gracias por integrarse a este diálogo en esta oportunidad, en este primer plano. Es un gusto. Bueno, antes de la pausa estábamos hablando de las incidencias políticas de esa reforma. Le quería dar la palabra al doctor David López porque también, incluso para Colombia, el tema de la Iglesia cristiana representará también un efecto. ¿Cuál es esa visión de los efectos de esa reforma? Bueno, si hablamos desde el punto de vista de la historia del protestantismo en el contexto europeo, hay una buena relación entre reformas protestantes y formación de los estados nacionales o de los estados modernos, en vista de que al volverse la religión parte de una confesión en particular, es decir, el cristianismo ya no es un universo como tal, es decir, que tiene una sola versión, sino que ahora el cristianismo es diverso. Y esa diversidad a la final se va asumiendo porque eso es lo que introduce el protestantismo, una diversidad de maneras de entender y de vivir la fe cristiana. Entonces, estas diversidades cristianas que se introducen con las reformas protestantes se van, digamos, acoplando a la consolidación y a la conformación de diferentes, digamos, estados, y cuya identidad política también coincide con una identidad religiosa. Entonces podríamos hablar de estados protestantes, estados calvinistas, por decir, estados luteranos, y obviamente los estados católicos. Claro. Entonces hay una relación allí. Y en el caso de Colombia, pues nuestra república como tal, es una república en el cual pues hay curas criollos que pelearon en la guerra de independencia, ¿cierto? Sí. Pero también hubo mercenarios o lo que se llamaba la Legión Británica, que eran protestantes también, que acompañaron las campañas libertadoras de Bolívar y quienes también consideraron que tenían que ser parte de la fundación de la República. De ahí que algunos historiadores del protestantismo en Colombia coincidan y defiendan la idea de que el protestantismo no es algo que viene de afuera, sino que es algo que nace con el inicio de la República y como tal es parte de la identidad nacional. Muy bien. Obispo, quiero también tener la oportunidad de su primera visión de lo que representa para ese mundo en el que usted se encuentra y para el mundo en el que vivimos esa reforma de esos 500 años de la Reforma Protestante. Claro que sí. Yo creo que la reforma realizada por Martín Lutero, que conmemoramos este año con los 500 años, tuvo un punto central, por lo menos en Martín Lutero, y es la justificación del ser humano por la sola gracia de Dios. Es la gratuidad, el don dado al ser humano a través de Jesucristo en el perdón. Y ese punto central, digamos, es algo que nosotros hoy, con 500 años después, queremos seguir anunciando, queremos seguir manifestando a un mundo muy necesitado de eso, ¿no? Las circunstancias que rodearon la reforma allá en el siglo XVI fueron unas que llevaron a la reforma a adquirir un rostro, pero frente a los desafíos actuales yo creo que también hay mucho que Claro, lo que usted me está aportar. diciendo de alguna forma es que esos 500 años son coyuntura para pensar en otra reforma también de fondo. Correcto. Sí, como comunión de iglesias luteranas, lo que se ha impulsado es una conmemoración no tanto como el hecho histórico solamente allá en el el pasado. 517, correcto, sino cómo se actualiza hoy, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la sociedad hoy en día? Hubo un monje allá en el siglo XVI al que su fe le impulsó a construir y a plantear a llevar a cabo ciertos cambios. ¿Cuáles son las que hoy como iglesias herederas de esa reforma Entramos a ver tenemos? otros puntos como los que, otras tesis como las de Martín Lutero, habrá que recomponerlas. Le preguntaba eso y quiero comenzar con la reverenda Marta, porque en Colombia estamos hablando de paz. Estamos en todo un proceso de paz, en acercamientos con el ELN. ¿Qué tanto esas reformas en su momento aportaron para la paz
en ese instante y podrían aportar hoy también. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo, sí, la reforma es un punto del cual nosotros salimos y es un referente histórico para nosotros, pero no podemos quedarnos viviendo en el pasado. Tomamos todo lo que nos queda muy positivo, pero pienso que nosotros desde la parte de la formación, desde nuestros colegios, desde nuestras iglesias, tenemos que formar a las personas, seguirlas llevando por los caminos yo pienso mucho en que si nosotros tenemos niños y tenemos gente en nuestras iglesias y en nuestros colegios, debemos trabajar mucho esta parte que estamos sufriendo tanto en Colombia, es la agresividad que tenemos unos y otros. Entonces, ¿cómo se hace la paz? A veces en el país se habla mucho de la paz entre que está muy bien, entre los grupos guerrilleros, entre diferentes entes de nuestro país, pero yo creo que nosotros debemos comenzar una paz desde nosotros mismos. Bajar el nivel de agresividad que tenemos, la violencia que tenemos, intrafamiliar. Si nosotros no cambiamos desde acá, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, si no cambiamos nuestra forma de pensar, no podemos cambiar otras formas de vivir de otras personas. Entonces, si tú trabajas desde tu interior, desde tu medio, desde tu familia, para que todos podamos transformar este país es difícil. Podemos de hablar de paz a nivel en todos los sentidos, pero no habría una paz. Sí. David. A mí me llama la atención lo que dice la reverenda Marta, porque justamente esa manera como ella se expresa sobre la paz, eso tiene que ver con las ideas protestantes. Es decir, es la paz que se concibe y se percibe desde el ámbito de la conciencia. Y eso es protestante. Ahora, en el caso del contexto europeo, estamos en siglo XVI y siglo XVII, en la Europa occidental, que ahora ya no tiene una sola versión del cristianismo, que es el catolicismo, sino que hay múltiples versiones del cristianismo, porque eso es lo que introduce la Reforma Protestante. Lo que nos está diciendo es que el tema de la fe o de la religión no es una cuestión de Estado, es una cuestión del individuo. Entonces, ¿qué sucedió? A raíz de estas reformas protestantes, el orden que estaba instaurado comienza a fragmentarse, y eso genera una serie de guerras, lo que se llamaron o se denominó en la historia las guerras de religiones, las guerras por las confesiones. Entonces, ciertas personas que eran luteranas, que estaban bajo un principado tal vez probablemente calvinista, entonces la pregunta era, si van a estar bajo este principado, tienen que ser calvinistas. Y entonces ahí comenzó los conflictos, o católicos también, y comenzaron estas guerras. Y fruto de esas guerras, a la final se llegó a la conclusión de que no, definitivamente la concepción o la versión de cristianismo que cada quien acoja debe ser un tema libre. Y apuntado a un solo sitio, exacto. Obispo. Hay un aspecto que yo quiero señalar que es muy importante para nosotros en la situación actual, y es la memoria y la verdad. Estas guerras de las que estaba hablando David, digamos que son una faceta de la conmemoración de los 500 años que no siempre nos gusta a nosotros recordar, porque además no nos deja también presentados, ¿no? Los luteranos persiguieron a personas que hicieron lo que se llamó la Reforma Radical, los anabaptistas, por ejemplo, y frente a eso pues abrió un capítulo terrible, desastroso, vergonzoso de lo que nuestros impulsos pueden llevarnos a llevar a cabo. Pero justamente en un esfuerzo en el 2010 para reconocer nuestra culpa, la Iglesia Luterana Mundial, luego de un proceso que llevó varios años, hizo un pedido de perdón oficial a todas las iglesias que son herederas del anabautismo, en dos vías. Por un lado, buscando recuperar esa memoria, porque los libros y por muchos años la memoria que se guardó desde la lectura luterana frente a los anabautistas les condenó, les señaló, que creó un imaginario de ellos. Entonces, por un lado, como Iglesia Luterana estamos diciendo, necesitamos reconocer esas fallas y construir juntos esa memoria. Pero por otro lado también, en términos de verdad, de que aquí nos equivocamos, la reforma no todo fue... Y de esa verdad de la que también estamos hablando, haciendo referencia a nuestro proceso de paz. Correcto, y esa es la relación que yo hago, ¿no? Como en nuestro país
Pensar en la reforma también nos puede llevar a pensar en que haya justicia, en que haya memoria, haya reparación, haya verdad. Que eso apunta a esa paz interior de la que está hablando la reverenda. Debo ir en segundos a algunos mensajes importantes, pero quiero dejar ya dos temas para nuestro regreso. Uno tiene que ver cuál sería de esos puntos de la reforma que ustedes destacarían más que hoy tendrían incidencia en el mundo actual. Y en segundo lugar también vamos a hablar un poco de los efectos ya muy puntuales, educación, política, en fin, ese acercamiento también religioso que se ha dado, esa movilidad religiosa que se ha dado particularmente en Colombia. Así que eso lo vamos a hacer en segundos porque hay mensajes importantes y estaremos de nuevo con ustedes porque vamos a seguir hablando de la reforma, los 500 años de la reforma protestante en el mundo. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Día a día, el mundo produce hechos noticiosos que marcan la historia del planeta. En Hoy en el Mundo los registramos, los analizamos, para que usted esté bien informado. De lunes a viernes, a las 7 p.m., por Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cara y Sello. Cable Noticias, 24 horas de información. En todas las regiones, Cable Noticias es Colombia. ¿Te gusta cómo se ven los jeans de diseñador? ¿Te gustaría que todos tus pantalones fueran suaves y cómodos como tus mayones favoritos? No tendrás que volver a elegir entre el estilo y la comodidad. Te presentamos los Caress Jeans, la nueva sensación que te brinda el estilo de unos jeans de alto diseño, la suavidad y comodidad de unos mayones, además de los cambios a tu figura de una prenda modeladora, todo en uno. Se ven como unos jeans de verdad, pero en realidad son unos pantalones ajustables, súper suaves y que se sienten como mayones. Luce increíble con tacones o con zapatos bajos. Los Caress Jeans se ven bien en cualquier forma de cuerpo, altas, bajas, pequeñas o de tallas grandes. No importa tu edad, los amarás. No tienen botones o cierres molestos. Además, jamás se marcará tu ropa interior. La curva de la cintura es más alta y amplia que la de unos jeans normales. Aplanan el abdomen y esconden los gorditos. Así eliminan la apariencia de las lonjitas sin apretar demasiado, mientras las costuras en las zonas de compresión levantan y reafirman tus glúteos. Viste casual y chic en tu trabajo. Viste a la moda para salir. Todo con comodidad, simplicidad, elegancia y estilo. Te hacen ver más delgada. No hay nada que sobresalga como los bolsillos o algo parecido a eso. Es algo que te da un toque sexy. Tan pronto me puse mis Caress Jeans, me sentí muy afortunada. Te verás genial. Son cómodos. Muévete libremente y siéntete delgada, elegante y sexy. Olvídate de volver a usar esos jeans ajustados que se encuentran arrumbados en tu closet. No pagues muchísimo dinero por unos jeans solo por su marca. ¿Cuánto esperas pagar por los Caress Jeans? Pagarás menos de lo que piensas. Ahora puedes ordenar tus Slim and
Olive Caress Jeans por un increíble bajo precio que no podrás creer. Obtendrás unos jeans increíbles, súper suaves, cómodos y que te harán ver más delgada a un precio sensacional. Llévate ahora mismo el set de 3 Caress Jeans con los diseños más increíbles. Classic Blue, Vintage Black y Ripped Blue por menos de lo que te podría costar un solo jean de marca. Esta increíble oferta no la vas a encontrar en otra parte. ¿Qué estás esperando para marcar? ¡Apresúrate y llama ya! Cuando las últimas noticias se producen, la cadena Melodía las informa primero. Todo un gran equipo para seguir siendo la radio líder de Colombia. Periodistas, productores y locutores con talento desde el edificio de cristal y la tecnología de alta definición. Melodía Estéreo 730 AM. Hace la diferencia en radio. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando en este primer plano de los 500 años de la Reforma Protestante, los efectos. Mis invitados hemos venido hablando de no solo recordar, sino también pensar un poco la coyuntura de lo que eso representa para el mundo y puede representar hoy una reflexión para mirar a futuro, a los seguramente 500 años más que podamos tener. Gracias por continuar con nosotros, a nuestros invitados. Quiero comenzar con usted, obispo, porque de alguna manera había planteado en alguna ocasión anterior el tema de ¿cuál de esos puntos, de esos aspectos que planteó Lutero, es para usted el más o los más llamativos y los que más incidencia tendrían hoy en un mundo como el de hoy? Bueno, es difícil reducir a uno, ¿no? O a dos. Pero yo creo que como vamos a tener diálogo y para no abarcarlos todos, uno de los aspectos que motivó a Lutero a escribir sus 95 tesis fue una situación que se estaba presentando con las indulgencias. Las indulgencias eran un certificado que se expedía para garantizar a alguien el perdón y se pagaba a través de eso. Yo creo que hoy en día vivimos con otros nombres, pero vivimos a semejanza de ese siglo una comercialización de la fe. Y ese es un aspecto que como iglesias, digamos que en el aspecto eclesial, es muy importante revisar. Han habido muchos señalamientos, en algunos casos justificados, en otros solamente por rumores, pero hay señalamientos de cómo hoy en día muchas iglesias vuelven a ese mercantilismo de la fe, ¿no? Okay. Estamos hablando en este caso y debemos ser en ese aspecto absolutamente respetuosos, pero en esta consideración tenemos que tocar a todos los sectores religiosos, ¿es cierto, obispo? Sí, por supuesto, no estoy hablando de ninguno específico, estoy hablando de mi propia iglesia, de cómo hay aspectos en los que se pierde eso que me parece que la Reforma consiguió exaltar, y es que... En otras palabras, hay que volver a mirar esa Reforma. Correcto. Eso hay que volver a mirar, ¿cierto? Hay que revisar si después de 500 años de Reforma hemos vuelto a manejar indulgencias con otros nombres y a creer que podemos pagarle a Dios por lo que Él nos da de forma gratuita y merecida. Muy bien. Doctor David. Sí, siguiendo las ideas del obispo Atahualpa, yo pienso que uno de los aportes de la Reforma Protestante es como esa revaloración del ser humano en su dignidad. Sí. Una dignidad que pues obviamente ha sido dada porque porta, digamos, la imagen de Dios. La Reforma Protestante también resalta el tema de la gracia, la gratuidad que decía el obispo Atahualpa, y esa gracia, si la queremos relacionar o vincular con, digamos, los temas de justicia y de paz que ahora está, digamos, en el debate en nuestro país, esa gracia nos lleva a contemplar o a comprender que no necesariamente la justicia, digamos, es retributiva, es decir, el que la hace la paga, sino que en situaciones, digamos, de violencia o donde se ha quebrantado, digamos, el orden jurídico, a veces es necesario abrir un paréntesis o un espacio de oportunidades y ahí es donde opera la gracia. Okay. Y en ese espacio de oportunidades entonces viene esta idea del perdón, viene esta idea de la justicia restaurativa, viene esta idea de la verdad sobre el castigo para poder reparar, digamos, a las víctimas. Entonces creo que por allí también uno pudiera hacer ciertos relacionamientos de esta teología de la gracia
con esta necesidad de una justicia alternativa en este contexto de paz. Reverenda Marta. Sí, hay muchas cosas, como dice el obispo, que difícilmente se pueden resumir en una, pero yo pienso que la reforma que nos deja, y otra vez me centro en Calvino, en la formación de las personas, en que no podemos comer solamente lo que a veces nos dice solo el sacerdote o el pastor o el ministro, sino que las personas también tengan su libre pensamiento, su libre albedrío de escoger y de pensar libremente y no ser llevados a veces, discúlpenme la expresión, como borregos. ¿Qué nos queda? La educación. ¿Qué nos queda? El valor del trabajo. Algo que yo admiro mucho en Calvino es cuando él habla acerca del valor del trabajo, que todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como si fuera para Dios. Yo creo que si todos fuéramos conscientes de eso, las cosas seríamos diferentes en ese sentido, valoraríamos más lo que estamos haciendo y no lo haríamos simplemente por devengar un salario que es necesario, pero ese valor de lo que yo haga, así sea unos zapatos, hagámoslos bien, como si fuera para Dios, no que vamos a sacar de ahí, sino que hagámoslo como si fuera el mejor par de zapatos para la mejor persona. La veo muy concentrada en el tema de educación. Como sí, me encanta, sí. Me encanta. Yo trabajo con adolescentes, soy la capellana del colegio, y al trabajar con adolescentes me doy cuenta que a veces la gente no le gusta mucho los adolescentes porque dicen que son rebeldes. Pero te cuento que es más fácil y más lindo llegar a ellos a veces al adulto, porque el adulto cree que ya todo lo tiene hecho y ya no hay nada que cambiar. En el adolescente, si tú te acercas de otra forma, tú puedes no cambiar, transformar conciencias. Puedes llevar a que los muchachos trabajen la parte social, a que sean conscientes de su país, a que sueñen con un país mejor. Eso es aplicación de la reforma. Claro, pero por supuesto. Muy bien. Sí. Doctor David, quiero ir con usted para un tema porque el mundo está muy revuelto. Tenemos problemas con Siria, tenemos rumores de guerras, conflictos, América Latina no es distinto, tenemos una situación muy complicada en Venezuela, muy complicada, el tema de los cambios políticos que se han dado en América Latina, Argentina, lo que está pasando en Ecuador. Desde el punto de vista de esta reforma, ¿qué habría que decirle al mundo de hoy frente a esa reforma? Pues finalmente uno de los mensajes que también nos introduce la reforma, como lo había dicho antes, es el tema del respeto, digamos, a las libertades individuales, ¿no? Y desde allí, digamos, el desarrollo de una conciencia libre y una conciencia, digamos, solidaria. Y frente a estos temas que actualmente estamos enfrentando, nos damos cuenta, por ejemplo, cómo, pues, ciertas tendencias de gobierno o de formas de hacer política en nombre de la democracia, finalmente lo que hacen es coartar, digamos, la expresión de las libertades individuales de las personas, ¿no? En un Estado social de derecho, por ejemplo. Y lo estoy llevando al fondo, obispo, porque yo no sé hasta dónde el tema de la democracia podría heredar de alguna forma algunos de esos puntos de Lutero. Yo no sé, ustedes me guían y me dicen si estaban, no estaban, o los llevaría de alguna forma hacia allá, obispo. Bueno, eso ha sido un debate por muchos años, porque ¿cómo ubicar a Lutero, no? Sí. ¿Fue el primero de los modernos o fue el último de los medievales? Yo creo que hay opiniones en ambos sentidos. Lutero en algunas cosas se adelantó a su época y por eso le catalogan como el primero de los modernos. Por ejemplo, en la crítica que hace a un naciente capitalismo en un texto que se llama Usura y Comercio, pero en otros aspectos fue muy medieval, ¿no? Todavía creía en unas instituciones que eran las rectoras, que eran las que tenían que velar y que además habían sido colocadas por Dios. Entonces, a veces hacer ese vínculo así directo, como que Lutero ya tenía estas ideas de democracia, eso es difícil. Yo creo que él fue un hombre de su época y que como tal pues tuvo aciertos en cuanto a ver, y sí, por supuesto, digamos que distribuir, especialmente, recuerdo ahora, por ejemplo, en el tema del sacerdocio universal, distribuir entre todos los creyentes y no entre uno solo la situación. Pero en ese sentido, reverente, de alguna forma sí le aportó sin querer o queriendo, no sé, ustedes lo acaban de señalar, algún elemento, digamos, a ese sentido de lo que podría ser un primer espacio de democracia. Sí, claro. Una idea y no solo de Lutero, sino también de Calvino era eso. Sí, cuando yo hablé acerca de que cuando llegaban las personas de otros países era enseñarles y que también trabajaran
para que todos tuvieran lo mismo. Yo pienso que importantísimo esto del respeto, ¿cierto? De respetar a los demás en sus creencias, en lo que piensan. Nosotros no somos dueños absolutos de la verdad de nada, ¿cierto? Nuestra Constitución está basada en libertad de culto. Sí, en libertad, pero a veces... Pero eso tiene una historia que tiene que ver con los protestantes en Colombia. ¿Cuáles? Bueno, así rápidamente hay que decir que la bandera de la libertad religiosa en el contexto histórico colombiano siempre la llevaron los protestantes desde el siglo XIX y se consolidó en la constituyente del 90 gracias a dos constituyentes que venían de iglesias protestantes. ¿Qué eran? Jaime Ortiz, por ejemplo, y el otro apellido Borda. Ok, bien. Me sirve la pregunta que le voy a hacer y su respuesta porque debo entrar en el tema de Colombia frente a esta reforma de Martín Lutero y en general la reforma protestante. Apartarnos del tema de paz, señor. Sí, pero antes de seguir siguiendo un poco la línea de la reverenda Marta, en el caso de Calvino se dio lo que se llamó el Estado calvinista. Y el Estado calvinista era un Estado constitucionalista, en cierto sentido, ¿no? Es decir, de hecho hay algunos que ven en el Estado calvinista algunos orígenes del Estado moderno democrático, además del francés y además de la experiencia, obviamente, de Estados Unidos. ¿Usted es pastor de una iglesia? Sí, soy pastor del Concilio de las Asambleas de Dios. Muy bien. Lo quería reseñar porque de alguna manera, miren lo interesante la conexión que hay entre el desarrollo de la parte religiosa, pero también el contenido del conocimiento histórico y de la vida en general de la humanidad. Eso es muy, muy importante para resaltar. Les preguntaba el tema de Colombia, apartémonos del tema de la paz, que ya sabemos que es un elemento central que estamos tocando ahora. Pero para un país como el nuestro, con las situaciones actuales, obispo, ¿qué le aplicaríamos hoy de esas reformas y qué necesita un país como Colombia? Creo que un aspecto esencial de la reforma llevada a cabo en el siglo XVI por Martín Lutero y por los otros reformadores fue vincular la fe a todo el plano de la vida. O sea, antes se tenía que se denominaba unas órdenes, entonces quien laboraba haciendo zapatos, como la reverenda Marta está diciendo, estaba a un nivel, pero quien estaba cercano, porque entraba a un monasterio, porque adquiría una vida clerical, estaba como más cerca, y la reforma señaló que no era así, que todos en la vocación, en la tarea que se había llamado, hacemos parte de, con lo que se hace, exacto, con lo que se hace se puede agradar a Dios. Yo creo que Colombia necesita también una mirada de fe, porque nos declaramos, o si uno sale a la calle y pregunta si creemos en Dios, tal vez la respuesta va a ser muy alta, pero nos hace falta vincular esa fe que se dice profesar con la realidad, no separarla, no como si fuera un asunto privado, sino cómo se vive, cómo se hace una teología pública, cómo nutre y cómo enriquece a mi sociedad en la que me desarrollo mi fe. Su visión, yo pienso que debe ser un poco más la coherencia entre lo que yo predico y lo que hago. La coherencia en que no es solo ponerme a predicar o hablar y no hacer nada. Eso es casi un mensaje político, reverendo. Casi, bueno, no sé, no me gusta meterme mucho en política, aunque tengo mis ideas sobre esto, pero sí, para mí es importantísimo que si nosotros hablamos de Dios y decimos ser seguidores de nuestro Padre Celestial, debemos ser coherentes de verdad con lo que estamos predicando y diciendo. Hay mucha gente necesitada, hay mucho que hacer en este país para que entre nosotros estemos peleando, lanzándonos, respetándonos mutuamente. Cada uno tenemos nuestras diferencias, es lógico, pero nosotros todos somos cristianos, católicos, protestantes, en fin, y pienso que para mí el respeto y la coherencia más con lo que hablamos. Doctor David. Ya lo había dicho antes, pues que es el respeto, pues, a las libertades individuales y el respeto al desarrollo de una conciencia libre. Estaba pensando también en términos políticos, porque en la teología de Lutero también se da esta idea de la separación de los poderes, ¿no? Del poder espiritual y el poder temporal. Para el poder temporal está la ley, y la ley que aplica justicia y que también deriva de Dios, y la espada, digámoslo así, y para el poder temporal está la gracia, en la cual la iglesia, digamos, es la que administra, por decir así, esta gracia, ¿sí? Y en esa gracia
lo que haría las veces de la ley es el evangelio. Ese es un buen mensaje para uno de nuestros vecinos, el presidente de Venezuela, para el tema del respeto por la separación de poderes. Exacto. Hasta allá viene hasta donde la reforma nos alcanza para el tema. Necesito hablar de la contrarreforma porque quiero entrar también un poco en lo que se va a hacer a nivel de eventos, lo que vamos a tocar también en algunos instantes, porque es bien importante lo académico, en fin. La contrarreforma, ¿qué efecto tuvo realmente la contrarreforma y aún todavía que hemos heredado de esa contrarreforma? Bueno, yo creo que en gran medida la versión del cristianismo que recibimos en América Latina fue la versión de la contrarreforma, porque todos los territorios que luego llegaron a formar países y que vinieron fruto de del encuentro entre el reino en España, de Portugal y los pueblos que estaban acá, vieron, lo que se les presentó fue la imagen de la contrarreforma. Digamos, los ejemplos de protestantismo que llegaron son mucho más pequeños. En el sur, tal vez, Brasil, Argentina, donde hay digamos una herencia más fuerte de los movimientos de reforma, luteranos, presbiterianos en el norte, pero en general, digamos, en lo que podríamos denominar América Latina y específicamente en Colombia, fue ese el cristianismo que llegó, ¿no? Quienes venían además con el impulso de que tenían que en estas nuevas tierras dar a conocer la verdadera religión. Eso incluso, pastor, y debo reseñarlo así, nos generó también un fuerte crecimiento. Hoy lo tenemos fuerte crecimiento de la iglesia protestante en Colombia. Yo pienso que la contrarreforma, si lo miramos al día de hoy, que nos heredó, a propósito de la visita del Papa Francisco este año, uno de los aspectos que defendió la contrarreforma fue la infalibilidad papal y la defensa de la institución del Papa. Recordar que las tesis protestantes y las ideas protestantes pusieron en jaque, digámoslo así, la autoridad que tenía el Papa como cabeza de la Iglesia o representante de Dios en la tierra. Pero la contrarreforma lo que hizo en reacción y en respuesta, digamos, a estas ideas protestantes es defender la institución papal. De hecho, crea una orden, que es la orden que busca defender la institución del Papa, pero en cierto sentido genera una conciencia de que sí, efectivamente, la Iglesia Católica necesitaba una reforma interna que tenía que ver con el adoctrinamiento de sus fieles, ¿sí?, y el disciplinamiento del ejercicio sacerdotal, porque en los tiempos de Lutero habían señores feudales que compraban las investiduras eclesiásticas para poder acumular no solamente poder político, sino poder religioso. Entonces esto genera una conciencia en la contrarreforma de que efectivamente el sacerdocio necesita una formación, necesita una disciplina eclesiástica para mantener la moral cristiana al interior de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, la contrarreforma lo que hizo fue reafirmar más las bases del catolicismo. Lo interesante es que esta contrarreforma o esta versión del catolicismo nos llegó a la colonia y siguió en la República y en cierto sentido continuó después de las reformas del Concilio Vaticano II. Aquí en Colombia todavía ha seguido todavía esta idea de este catolicismo que se denomina tridentino, que viene de la contrarreforma, ¿no? Muy bien. Reverenda. Sí, es lo mismo, ¿no? Lo que nos queda, la defensa de lo que estamos viendo, una institución que fue la Iglesia Católica. Y nosotros, quiero que quede claro que nosotros no estamos hablando en contra, porque la Iglesia Católica es una iglesia hermana y tiene cosas muy positivas que también ha aportado a nosotros, ¿no? Obispo. Yo creo que un aspecto que marcó esa relación fue que, a diferencia de lo que sucedía en Europa en ese entonces, se consolidó una sola versión de la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica antes de Lutero veía y clamaba por cambios, por reformas internas, y muchas de ellas se dieron, ¿no? Todos los movimientos que se forjaron al interior de la Iglesia Católica y que buscaban una reforma, estaban allí, incluso algunos de ellos presentes en el mismo tiempo de Lutero, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam y el humanismo. Lo que sucede es que cuando en Trento se afirma eso, se consolida esa visión, heredamos o nos llega aquí a nosotros una sola manera de considerar el cristianismo, contrario a lo que en Europa sucedía, donde habían diversas expresiones y donde la misma Iglesia católica, digamos, entendido el término como universal de ese entonces,
quería en algunos aspectos cambios y se expresaban, ¿no? Estaba Oriente, estaba Occidente. En Occidente mismo había movimientos que clamaban por una vida, digamos, más ascética. Y se divide contra la contrarreforma, se ve más clara ya la división de continentes y países católicos, lo que de pronto no se veía antes, sino que ya América Latina, Suramérica, muchos países quedan católicos ya propiamente, algunos países en Europa también, y también con la llegada de los puritanos y presbiterianos a Estados Unidos, es una nación protestante básicamente, ¿no? Entonces se ve ahí más claramente los mapas en dónde iba a estar, quedó la Iglesia Católica y protestantes, anglicanos, en fin. Sí, quería decir algo a propósito de la contrarreforma, porque al inicio yo había dicho que en cierto sentido Lutero actuó como un buen católico. Un buen católico que quería que quería reformas de su iglesia y que no fue el único que las deseaba. Y que obviamente trajo consecuencias tal vez no deseadas, como fue la ruptura. Y la contrarreforma lo que hizo fue ahondar más esa ruptura. Sí. Lo interesante es que ya ha habido reconciliación, ¿cierto?, entre la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana. De pronto el obispo Atahualpa nos podría hablar más de esto. Pues un suceso muy reciente, la celebración de la oración común en Lund, en Suecia, por parte del Papa Francisco y de algunos representantes de la Iglesia Luterana, Martin Jun, secretario general, y el obispo Munin Yunam, el presidente de la Federación Luterana Mundial. Pero eso es fruto de un diálogo que ha venido desde mucho antes. Hay un documento que se llama la Declaración Conjunta sobre la Justificación, y han habido muchos esfuerzos en algo que se ha denominado del conflicto a la comunión. Cómo se pasó hace 500 años de esa ruptura que mencionaba David a ahora nuevos entendimientos, ¿no? En diversas líneas se ha estado trabajando, hay comisiones católico-luteranas y ahora incluyen a otros expresiones. Obispo, de alguna forma ustedes terminan siendo como un punto de enlace entre este gran grupo protestante y la Iglesia Católica. Se lo digo porque ustedes de alguna manera llegan a tener, se lo digo con absoluto respeto, como un pie en la parte católica y un pie en la parte protestante. Sí, eso se expresa en diferentes ámbitos, ¿no? Nuestras liturgias, el uso de las vestiduras, por ejemplo, los templos, digamos, que adquieren una arquitectura. Y sí, yo creo que en un sentido nos es posible dialogar hacia ambas direcciones, ¿no? Porque como Iglesia Luterana nos reconocemos herederos de una riqueza enorme que habían tenido 16 siglos de historia, o sea, no consideramos que eso se vaya a perder, pero también hay nuevos impulsos que nos permiten dialogar con las otras expresiones que fruto de la reforma se van creando. Me quedan unos minutos a mis invitados. Muy brevemente hablemos de cómo las agendas van a ser amplias, seguramente las estaremos comentando con los televidentes en la medida que se van desarrollando, porque entiendo que hay eventos académicos, culturales, hay un festival Bach, entiendo, de comunicación, poco por lo que hemos estado conversando, el tema del 31 de octubre, ¿qué habrá realmente en toda esta celebración, el doctor David? Bueno, desde la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, de la cual hago parte, nosotros como funcionarios del gobierno y defensores y garantes de los derechos de libertad religiosa en el país, es bueno que el público sepa que el año pasado, el 4 de julio, el presidente firmó un decreto presidencial en el cual se establece que cada 4 de julio será un Día Nacional de Libertad Religiosa y de Cultos. Entonces, desde este marco, nosotros hemos venido acompañando las diferentes iniciativas que desde el sector religioso, sobre todo protestante, ponen sobre la mesa y que nosotros vamos a ayudar a articularse. Por ejemplo, el 4 de julio estamos apoyando y animando a que los diferentes funcionarios de los entes territoriales, junto con las iglesias de los territorios, coordinen y promuevan actividades culturales, celebraciones. Entiendo que va a haber una marcha silenciosa. Sí, bueno, la estrategia en general tiene 5 componentes. Un componente académico en el cual varias universidades entran en alianza para abrir espacios para conversatorios sobre el tema. Me quedan 30 segundos. Sí, cultural, que son conciertos, pero también exposiciones fotográficas, y institucional, que es la articulación Ministerio del Interior, comunicativa, que tiene que ver con obras periodísticas,
¿sí? Y dentro de esta celebración, el 31 de octubre, también se plantea una marcha que llamamos del silencio. ¿Y cuántas marchas del silencio se han hecho en nuestro país? Bueno, la primera que yo conozca es la que invitó Jorge Eliezer Gaitán en su momento. Y esta será con mensajes, entiendo, ¿no? Mensajes, sí, tendrá un mensaje de protesta también sobre temas que afectan al país. Bueno, muchas gracias a mis invitados. Yo les voy a comprometer porque creo que el tema no lo alcanzamos a agotar aquí, creo que quedan muchas cosas por decir, vendrán otros aspectos. Reverenda, muchas gracias. A ustedes, y esperamos que esa educación siga fortalecida en esta materia de reforma. Eso esperamos. Doctor, muchas gracias. Julio, gracias por la invitación. Por favor, reverendo obispo, muchas gracias por estar con nosotros. Éxitos también en esa labor maravillosa que ustedes desarrollan con los colombianos y desde luego. A ustedes muchas gracias. Continuamos en segundos con más noticias en este primer plano que ha traído un recuento de lo que será la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Muchas gracias por acompañarnos.